Desde los estudios de Radio Keilah te presentamos el siguiente programa. Buenas tardes. Dios les bendiga, qué hermoso tener otra vez la oportunidad de compartir un tiempo radial con cada uno de ustedes. En este programa RIE, Restauración y Esperanza, a la que les habla Ana Berlucci. Estoy junto a mi hermana y amiga que se va a presentar en esta tarde. Hola, soy Teresa, una vez más los saludo también con el amor de Dios y bueno, agradecidos por poder pasar este tiempito juntos. Bueno, en esta tarde vamos a tratar un tema, imagen versus identidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es la imagen, qué es lo que reflejamos y lo que realmente significa identidad. La diferencia que hay una en la otra y lo que Dios dice de nosotros, que lo que realmente somos, ¿no? Imagen se refiere a la forma en que nosotros nos presentamos ante los demás, es decir, nuestra apariencia, nuestro comportamiento, la forma en que nos comunicamos. También puede ser nuestra imagen intencional o no intencional. ¿Y qué influye en lo que es la imagen? Los diferentes factores que influyen es en lo cultural, lo social, lo familiar, los medios de comunicación. Puede ser simplemente como yo me veo o simplemente como quiero que los demás me vean y no siendo yo, ¿no? Eso a veces es lo que hacemos o a veces a mí me pasa que a veces cuando uno no está tan bien, que está media bajoneada, ¿qué haces? Me arreglo, me pinto y me maquillo y doy una imagen de que estamos divinas, sí, y 10 puntos, por dentro pum para arriba. Exacto. Identidad se refiere a lo que es nuestra esencia, nuestros valores, nuestras creencias. Identidad es algo que nos define realmente como la persona que somos y nos da un sentido de pertenencia y de propósito. La identidad puede ser influenciada por factores también. Es lo mismo que la imagen, ¿no? Cultural, la educación, las experiencias personales. A menudo la presión que tenemos a nuestro alrededor de con quienes estamos conviviendo, también influyen en nuestra identidad, ¿no? Somos a través de a través de nuestros puestos laborales también, ¿no? Influyen en la identidad que tomamos cuando estamos trabajando, ¿no? La manera en que nosotros nos vemos gobierna la manera en la que nosotros vivimos. Entonces, qué importante es tener una buena identidad de nosotros mismos. ¿Qué pasa con nuestra identidad cuando nosotros la experimentamos a través de los fracasos, de que nos ven mal o que nos vemos mal nosotros? Nuestra identidad muchas veces es sacudida y alterada por lo que está alrededor y realmente nos definimos por lo que pasa alrededor y no por la esencia que realmente hay en nosotros. Por lo que hay. Ahora, Tere, ¿cuál sería nuestra imagen correcta? Bueno, la imagen correcta entonces sería si tengo una identidad en Dios. Bien. El amor genuino de mí misma no es a través de la autoexaltación, o sea, demostrar que soy lo más, ni que estoy divina, sino que es la autoaceptación, así como Dios nos hizo, aceptarnos con nuestras cosas buenas y también con nuestras cosas malas. Y además el agradecimiento a Dios por haberme creado así, tal cual, ¿quién soy? Exacto, yo digo, ¿no? Es mirarte al espejo y no importa lo que sea físicamente, porque somos creación de Dios. Me miro al espejo y me tengo que ver divina. ¿Por qué? Porque soy la creación de Dios y Dios creó todo perfecto. Y además, no solo por fuera, sino por dentro, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante tímida. Y bueno, no reniego de cómo Dios me hizo. Me acepto así y bueno, me muestro esa identidad, esa imagen con mis carencias, ¿no? Mi falta de poder estar expresándome en público con libertad. Un poquito lo que hoy hablábamos en casa, ¿no? Que tuvimos una situación que por ahí yo, como media no enojada, contesté.
Y yo digo, bueno que me conoces en todas mis facetas. tal cual. O sea, que soy íntegra, que me muestro con la identidad que tengo y no la careteo. Bueno, la otra vez estuvimos hablando de las máscaras, ¿no? Justamente. Exacto. Bueno, y tenemos que tener esa que, aunque nos saquemos todo lo demás, siempre hay una que es la que Dios nos hizo con esa imagen. Cuanto más me acepto y me amo a esa persona que Dios creó para un propósito, pues me hizo de determinada manera, pues tengo que cumplir un propósito en esta tierra, menos fluye lo que hay dentro de mí. Porque me gusta, me agrada y sé quién soy en Dios. Entonces tomo esa identidad. Si comprendemos la importancia de que somos profundamente amados por Dios y nos vemos de esta manera, una pregunta, ¿cambiaríamos la forma de vivir? ¿Qué pasaría? ¿Qué obstáculos tendríamos para hacerlo? ¿Qué obstáculos ¿Qué tendríamos? obstáculos tendríamos? Si yo me miro en el espejo de Dios, no tendría obstáculos. Bueno, pero sin embargo los ponemos, se nos ponen adelante Y obstáculos. sí, porque ¿cuándo Sí. se me ponen los obstáculos? Cuando yo aparto mi mirada a la de Dios y empiezo a mirar a esto que yo decía, las influencias que tengo alrededor. Quiero parecerme a Y este, tomamos la identidad de todo lo que nos rodea. y no la esencia Sí. de lo que nos hizo Dios. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, para poder vivir esa vida en Dios, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve? En Efesios 1, del 3 al 14, dice que si estamos en Cristo tenemos una nueva identidad. Es importantísimo eso, ¿no? No somos nosotros, sino es el carácter de Cristo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos elegidos por Dios desde el vientre de nuestra madre. Somos adoptados como hijos. Somos redimidos, perdonados, limpiados, amados y aceptados. Y además hemos recibido la esperanza de pasar toda una eternidad con Dios. Esa es la identidad que Dios nos regala. Y así es como nosotros debemos vernos. Y si nos vemos así, no vamos a tener ningún problema de cambiar nuestra personalidad ni nuestra identidad. Cuando estamos en Cristo no se puede modificar nuestra identidad por lo que hacemos, pero sí puede presentarse obstáculos que no nos permiten afirmarnos en nuestra identidad. Y es porque existe una brecha intelectual entre lo que Dios dice que somos, que son las verdades de Dios, y vivir esa verdad, ¿no? Todo está en nuestras mentes. Entonces, si ese es el obstáculo, la brecha, nuestra mente, lo que nos rodea, todo lo que absorbemos desde afuera, que nos hace perder esa identidad de Dios. Para vivir esta verdad plenamente de identidad de Dios, debo aprender a determinar cuál es el obstáculo, viéndolo en la misma luz que nos ve Cristo. Siempre estábamos hablando en los otros programas de que cuando nos vemos con la luz de Cristo, vemos todas las cosas, no se pierde nada, ¿no? Todo lo oculto sale a la luz y bueno, ahí al ver la luz podemos seguir esa dirección también. Sí, y me viene este versículo a la mente, ¿no? Sí. Primeramente tenemos que amar a Dios, amarnos a nosotros mismos Sí. y después amar a los demás. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que aprender, amarnos a nosotros mismos tal cual somos. No importa si soy gordita, si soy delgada, si soy morocha, si soy rubia, pelirroja, soy creación de Dios. Y Dios necesitó a mi papá y a mi mamá para que yo naciera. Sí. Con un propósito. Con un propósito y necesitó que fuera parte de esa personalidad y biológica, física y espiritual. Por eso puso a mi papá y a mi mamá. Y tengo que aprender a amar eso de lo que yo veo en el espejo. Porque en realidad mi esencia es... Dios nos tuvo que hacer este cuerpo físico para poder contactarnos unos con los otros. Sí. Pero mi verdadera identidad está en mi espíritu. Mi verdadera esencia está en el espíritu. En lo que no se ve, En lo que no se ve. pero se exterioriza. Y sí, se exterioriza. Se obvio. exterioriza. Por eso yo digo... Una cosa es la imagen, lo que yo reflejo, pero nuestra verdadera identidad, nuestra esencia, es el soplo de vida que Dios puso en nuestros corazones. Ese soplo de vida que nos dio
de su vida en nosotros. Y eso es lo que tenemos que aprender a descubrir cuando nos miramos al espejo. El amor de Dios, ese soplo de vida, que somos a la imagen y semejanza de de Cristo. Y si somos a la imagen y semejanza de Él, no tenemos más nada que decir. No. ¿Qué identidad distorsionada podemos llegar a tener? Ninguna. Bueno, pero como todo pasa por lo intelectual, ¿no? Esta brecha dice que es intelectual. Siempre hay una crisis de identidad en las personas. En realidad esto comenzó cuando el hombre, debido al pecado, quebrantó su relación con Dios, que era su fuente de identidad. Jesús vino a redimir al hombre perdido y a restaurarlo. Esa es la única manera de que ocurra esta restauración, es a través de Cristo. Él va a ser una nueva persona en nosotros y nos permite que comencemos a escribir nuestra historia en una hoja en blanco. Hermoso, ¿no? Eso es cuando tenemos ese encuentro con Jesucristo y ya pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios. Entonces Él nos da esa identidad, pone en nosotros esa identidad, ese carácter, y que es necesario para poder cumplir el propósito aquí en la tierra. Claro. Y a partir de ahí empezamos a escribir una historia, pero nueva, junto con Cristo. Qué hermoso. Hermoso. Poder entender esto. Cuando yo vengo a Cristo, entrego mi vida, comienza un nuevo ciclo. Sí. Hay un nuevo libro de la vida que se empieza a escribir. Y esas páginas en blanco, qué bueno es escribirlas tomados de la mano del Espíritu Santo. Entonces sabemos que ahí tomados de su mano, las páginas que vamos a escribir con Dios van a ser las mejores páginas de nuestra vida. Eso no quiere decir que no vamos a tener altibajos, que no vamos a tener situaciones, que no vamos a tener crisis de identidad, porque muchas veces las tenemos, pero en la medida que vamos creciendo y madurando en el Señor, esas crisis se van siendo cada vez menores y cada vez realmente podemos entender que somos forjarnos más ese carácter de Exacto. Cristo. Aparte que en esta nueva historia quedan atrás todo dolor, toda angustia, todo experiencia de fracaso, de frustración, todas cosas que seguramente en la vida natural, sabemos que en el mundo hay aflicción y hay cosas que no son buenas, ¿no? Y la mayoría de nosotros que no somos nacidos en Dios, venimos con esa carga de un pasado doloroso a veces. Y hablando de este libro, yo me acuerdo hace muchos años, no sé en qué programa o si había leído un libro que ahí contaba que el que quería podía escribir el libro de sus sueños y poder todas las cosas que Dios nos promete a lo largo de nuestras vidas y escribir todo lo que también el enemigo nos sacó, que Dios nos los va a devolver muchísimas más, multiplicado. 7 veces más. Entonces, yo me acuerdo que todavía lo tengo el cuaderno, tengo un cuaderno que le puse un forro todo de nubecitas, y empecé a escribir esas páginas en blanco. De lo que me robó cuando no estaba en el Señor, todas las cosas que me robó, las promesas de Dios. Y cada tanto, ya está amarillo las hojitas porque tiene como 20 y pico de años. Pero qué lindo cada vez que yo lo agarro y vuelvo a escribir alguna página en blanco cuando el Señor me habla, pero también cuando leo todo lo que el Señor cumplió. Ya cumplió. Todo lo que Él cumplió, todo lo que el diablo me robó, lo que Dios me devolvió. Entonces, no solo lo podemos hacer o decir, qué bueno está poder plasmarlo en un cuaderno y ver cómo Dios va cumpliendo sus promesas y cada bendición para nuestras vidas, cuando nosotros empezamos a forjar esta identidad en el Señor. Y entonces es tan lindo, yo cada tanto lo agarro y recorro esas páginas y vos decís, ¡qué emoción! ¡wow! ¡Qué emoción! ¡Cuánto amor! Digo, tanto amor en cada detalle. Y por ahí, si no leo lo que escribí en ese momento, porque después uno se olvida, y vos decís, ay, esto también me lo contestó. Y ya le pongo la fecha, todo, porque lo escribí con fecha, día, hora. Y es tan hermoso poder escribir esas páginas en blanco juntamente con el Espíritu Santo. Tal cual. Dios de promesas tenemos, qué lindo, qué lindo. Y bueno, algunos ejemplos de obstáculos vamos a ver. Dice, lo contrario de pura y sin mancha sería impura,
manchada o culpable. Muchas veces vivimos experiencias que nos hacen sentir impuras. Por lo tanto, también creemos de que Dios nos ve así. Pero esto nos lleva a vivir de una forma contraria a cómo Dios nos ve, con esa culpa, ¿no? El enemigo, en lugar de hacernos ver como Dios nos ve, pues ya nos limpió. Por más que haga algo que no está bien, que es impuro, pero Dios me ve pura, porque Él ya me limpió por su sangre. Entonces yo no tengo por qué vivir en este mundo y caminar sintiéndome impura, porque Jesús ya me lavó con esa sangre. Exactamente, y la verdad que esto de la culpa, el fracaso, todo eso, a veces el enemigo lo usa para trasladarnos nuestra mente y desenfocarnos de los propósitos y principios de Dios. Pero la realidad es que todas las culpas se las llevó en la cruz. Y ¿por qué Dios nos ve puras y limpias? Porque nos ve a través de la sangre de Cristo. Sí. Una vez que yo entrego mi corazón a Jesús y me arrepiento, pido perdón de mis pecados, entonces Dios me empieza a ver a través de Cristo y me ve pura, limpia, justa, sin mancha y sin pecado. Entonces, cuando viene a taladrarnos esas vocecitas, tenemos que pensar en esto, que el Señor nos ve así. Y si hay algo que todavía no confesamos, que bueno, ir a Dios no le podemos ocultar sacando nada. Esos obstáculos de nuestra vida. También hay falsas creencias, ¿no? Sí. Que se oponen a nuestra identidad y nos afectan nuestro comportamiento. Algunas de esas creencias son el rechazo, ¿no? El rechazo es algo tremendo y que nos cuesta un montón sanarlo en nuestros corazones, no sentirnos aceptados, ¿no? Pero la realidad es que Cristo y Dios nos aceptó a través de la muerte de Cristo y somos aceptados por el Señor y redimidos por Él. Entonces, si Él nos aceptó, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarnos a nosotros mismos? A veces vivimos, viste, bajo la ley y queriendo cumplir. En servidumbre, sí, como esclavos. Exacto. Y si bien cuando vino Jesús no abolió las leyes, porque están para cumplirse, pero la mayor ley de todas es amar a Dios por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Entonces, todas estas leyes se cumplen con esto, con el amor. Y cuando empieza a impregnar el amor de Dios en nuestros corazones, podemos empezar a transformarnos y a cambiar esa identidad falsa de esas creencias falsas, ¿no? Son creencias. Sí. Después, sentirnos huérfanos en vez de hijos. Y me acordaba de un ejemplo que dio unos pastores que habían adoptado a un chiquito. Y claro, el nene tenía que robar alimento cuando vivía en las calles o en el lugar donde estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando ellos lo adoptan, el nene seguía robando comida en su casa. Sí. Entonces los padres se sentaron a hablar, y digo, a vos no necesitas más robarnos, porque la heladera la podés abrir y servirte. Entonces, muchas veces, ese espíritu de orfandad, él lo seguía teniendo y seguía acumulando porque muchas veces le faltó alimento. Entonces, sí, él robaba y se guardaba. Entonces, ellos le entendieron, ahora sos un hijo. Todo lo que está acá a vos te pertenece tuyo, y te pertenece. Tuyo. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, actuamos como huérfanos. Y no como hijos de Dios. Entonces poder entender esto, que ya no somos huérfanos, somos hijos y podemos apropiarnos de todas las bendiciones que Dios nos da. Y podemos ir, no necesitamos ir a robar nada como este chiquito. Somos coherederos. Somos coherederos. Todo es con nuestro Cristo, también. Y si vivimos bajo esta falsa identidad, también la opacamos, ¿no? Nuestra verdadera identidad en Cristo. Y eso va a afectar a nuestro comportamiento. Una vez que nosotros podemos reconocer todas estas creencias, nos arrepentimos, cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestra actitud y esas mentiras que Satanás trata de poner en nuestras mentes, ¿no? Y que nosotros seguimos actuando como huérfanos, nosotros las tenemos que revertir con las verdades de Dios en nuestros corazones, ¿no? Tal vez una mentira nos conecta con una experiencia real y dolorosa, pero bueno, a veces mentimos porque no queremos que se sepan estas experiencias reales y dolorosas que hay en nuestras vidas. A veces nos avergonzamos. Y las ocultamos. Ocultamos, pero la realidad es que las tenemos que confesar, arrepentirnos, y Cristo, que ya se llevó todo en la cruz, Él nos perdonó, el pasado, el presente y el futuro,
Y no tenemos que sentir ni condenados ni avergonzados, porque Él ya nos redimió en esa cruz. Ya somos hijos, aceptados por Dios, amados por Él, somos su joya preciosa y estamos para escribir esas páginas en blanco de Dios, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es normal también pasar el duelo, exacto, ¿no? Exacto. Muchas veces no nos sentimos perdonados Sí. ni libres de culpa, pero la verdad es que Dios no nos ve así. Y en 1 de Corintios 10:5 dice que las almas de nuestra guerra no son de carne, sino que tienen un poder divino para destruir nuestras fortalezas, destruir los argumentos de maldad, todos esos pensamientos que vienen a nuestras mentes y nos hacen sentir culpables, Sí. todos esos pensamientos que vienen y te hacen sentir que no das a la medida. Sí. Cuando la realidad, creo que todo eso nos Sí, pasó sí, en algún momento, sí. que no damos a la medida, que me falta, pero la realidad es que Dios no nos ve así. Nos esforzamos con obra, haciendo Exacto. cosas para Entonces, sentirnos dignos delante En esta de palabra Dios. dice que tenemos que Sí. llevar todos nuestros pensamientos bajo la obediencia de Cristo, ¿no? Y empezar a definirnos como hijos suyos y empezar a vivir no bajo el sistema de este mundo, con las reglas de este mundo, sino bajo el sistema de los principios de Dios que reino están en de su Dios. palabra. Y cuando yo me empiezo a ver reflejada en la palabra de Dios, esta batalla de la identidad ya la empiezo a tener ganada. Y esto es un punto que es muy importante, el tema del perdón. Así que y esto lo vamos a dejar para charlarlo después de la pausa musical. Dale. Bueno, aquí continuamos con el tema de imagen versus identidad. Les quería recordar que podían llamar aquí al teléfono 11 59 00 46 36 para dejar un mensajito, para saber que están del otro lado, algún pedido de oración. Bueno, aquí estamos recibiendo sus mensajes hasta que se haga la hora de irnos. Bueno, y continuamos con este tema interesante. Ana decía de que algo muy importante en todo esto era el perdón, ¿no? Y bueno, esa es fundamental. Si vamos a caminar en ese poder de la identidad nueva que Dios nos dio, es perdonar, el perdón. Dice, si no perdonamos, no seremos libres. Siempre desde el comienzo, ¿no?, de la fundación del mundo, bueno, estaba esa palabrita, el perdón, y para eso también vino Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, y a eso mismo nos enseñó a nosotros. Para poder ser libres debemos perdonar. Si no perdonamos, esa libertad nunca la tendremos. Y es así de simple. Nosotros debemos perdonar a los demás, haya sido intencional el daño o no. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación para quedar libres, perdonar. No hay opción. Dice, si deseo encontrar esa verdadera libertad y poder avanzar más allá de mi pasado, perdonar no es una opción, sino es una decisión. Pues si no, vamos a quedar estancados en esa falta de perdón, en lo que me hizo, en lo que me pasó, en eso. Y ahí nos quedamos estancados y no podemos avanzar. Y aparte, cuando vos entendés que cuando vos soltás el perdón, el primero que sos libre sos vos, Sí. y te sacás esa mochila de encima, porque cuando vos no perdonás, generás un montón de pensamientos sobre esa persona. Todo el día se te viene a la mente. Exacto. Lo que me hizo, lo que le voy a decir, lo que me pasó. Sí. Entonces, cuando vos soltás el perdón, se lo merezca o no se lo merezca. Nosotros Dios nos perdonó y no lo merecíamos. No. Así que no es cuestión si se lo merece o no se lo merece. Dios nos pide que perdonemos. Yo decido perdonar a la persona. Y después Dios va a tratar con mi corazón, con mi dolor. El Espíritu Santo me va a sanar, pero yo voy a ser libre y sobre todo no solo perdonar, sino también cortar el lazo almático que tengo con la persona, porque muchas veces yo perdono, pero quedo atada almáticamente con la persona. Sí. Entonces, corto lazo almático, corto todo Sí. y suelto el perdón. Esto no quiere decir
que yo espiritualmente no esté conectada a la persona. Porque si la mejor de las amistades, el mejor vínculo que yo puedo tener con alguien es a través del Espíritu Santo, unidos por el mismo Espíritu. Entonces, si yo tengo esa unidad espiritual con la persona, todas las cosas van a ir bien, porque cuando haya una situación, por ejemplo, yo tengo una situación con vos, Tere, ponemos al Espíritu Santo en el medio, lo charlamos y seguro que lo vamos a llegar a un acuerdo y acomodarla. Y Dios va a sanar nuestro corazón. Sí, es así. Pero si lo queremos hacer nosotros con nuestra fuerza o con nuestra humanidad, seguramente que en lugar de terminar sanas y en amistad, vamos a terminar destruidas, lastimadas y cada vez más dañadas. Claro, porque ¿qué pasa? Si yo lo hago humanamente, yo me pongo en la postura de que es mi verdad. Claro. Y acá, cuando nosotros perdonamos, no se trata si es mi verdad o no es mi verdad. Se trata de que Dios me pide que yo perdone. No importa lo que me haya hecho, tengo que perdonar, soltarlo. Y ahí viene una libertad que cuando uno la empieza a experimentar, vos decís, no, lo primero que ¿por qué esperé tanto tiempo? Perdono, lo suelto y que se arregle el Señor con su vida. Y Dios se arregle con la mía. Tal cual. Y más difícil, ¿no? Es perdonarse a uno mismo. Liberar ese perdón, pero a uno mismo. Yo creo que nos es difícil perdonarnos nosotros mismos porque a veces entendemos que no somos merecedores porque la repifiamos con lo que hicimos. Pero bueno, Jesús en la cruz nos ama así, como somos. Exacto. Cuando nosotros podemos entender de que realmente Él nos ama, aparte ya sabía. Incondicionalmente, aparte con todo. Ya sabía. Hasta a veces nos da vergüenza confesar, pero Dios ya sabe todo. Antes de que lo pensemos. Olvídate, entonces cuando podemos entender que pedir perdón, perdonarnos y perdonar es un arma poderosa de bendición para nuestra vida. ¿Y qué pasa? Con todo esto realmente nos quita identidad, porque nos vamos deformando. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es formarnos nuevamente a la forma de Cristo y volver al original, a la esencia, a ese soplo de vida que hubo una vez en el Edén. Para escribir una nueva vida. Bueno, debo aceptarme y valorarme como Dios lo hace. Otra cosa, ¿no? Que muchas veces no nos valoramos porque nos dejamos influenciar o prestamos oído a lo que el mundo dice, a los que nos rodean nos dice, o por cómo nos hacen sentir, ¿no? Con actitudes. Muchas veces nos sentimos poca cosa. Pero Dios no nos ve así. Entonces tenemos que volver a aceptarnos como Dios lo hace con ese amor y volver a ese valor, a darnos valor nosotros mismos. Lo que pasa que en el mundo que vivimos, por más que tengamos a Cristo y somos peregrinos y extranjeros, como dice su palabra, vivimos en este mundo. Entonces, inconscientemente buscamos el valor del hombre. Y cuando buscamos el valor del hombre, ahí es donde no damos a la medida. No. Y a veces lo mismo de parte de Dios, pero la escala de valor de Dios es totalmente diferente que la del ser humano. Cuando yo entiendo cuál es la escala de valor de Dios, ahí voy a darme cuenta que hay un valor tremendo en mí para Dios, porque ¿sabes cuál es el valor tremendo? Dios su Hijo, por mi vida. Eso Dios mismo, a su único Hijo, al unigénito, lo dio por amor. O sea, que yo para Mirá Dios... cómo nos ve lo que valemos para Él. Valgo tremendo. La vida y la entrega de su Hijo, que no es poca cosa. Tremendo, sí. No hay nadie como vos, Ana, o como yo, o como vos que estás escuchando. Dios tiene un plan y un propósito único para cada uno de nosotros. Solo que cada uno puede cumplirlo. Tu plan lo puede cumplir vos, el que es para mí lo puedo cumplir yo. Porque Dios puso en nosotros una combinación única de dones y limitaciones que nos aseguran una posición especial dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando leía, ¿no? Una combinación única, me venía una caja fuerte que no se abre con cualquier número. Y así somos nosotros. Tenemos una combinación especial
para poder cumplir el propósito con que Dios nos asignó. Y esto me lleva al principio. Sí. Esa combinación especial tiene que ver con, primero, lo que nació en el corazón de Dios, el hombre y la mujer que tuvo que usar Dios para que nosotros naciéramos. Entonces necesitó esa combinación especial. Sí. A veces necesitó esa familia, sea una familia buena que te haya tocado, o sea una familia más o menos, o sea una familia desastre. Pero no necesitó era la Dios, combinación. porque era la combinación para los planes de Dios. Sí. Aunque no lo entendemos, porque sí, ¿por qué me tocó nacer en esta familia que tiene esto, lo demás? Claro, dice, pero con dones y limitaciones, cosas buenas y cosas malas. Perfecto, Dios hace todo perfecto. Nosotros no lo entendemos y mucho menos podemos llegar a pensar esos pensamientos más altos que Dios tiene. En su infinita creatividad, Él ha formado al cuerpo de tal manera de que yo necesito de vos y vos necesitas de mí. Nos complementamos. Esto es lo mismo que el matrimonio, ¿no? Que los dos se hacen uno y se complementan. No es que uno es una cosa y otro. No, lo que le falta a uno lo tiene el otro y lo que tiene... Y no sé si a vos te pasa que cuando uno está punchi para arriba, el otro lo levanta por el piso y después es viceversa. Claro. Y no solo se complementan, al pasar de los años se amalgaman, se unen de una forma tan fuerte que se van haciendo uno tal cual lo dice la palabra. Se van haciendo uno, pero es una... No solo se complementa, sino que se amalgaman uno con el otro. Y eso es hermoso. Y solo lo podemos lograr cuando estamos en Cristo. Tal cual, tal cual. Mis limitaciones, ¿no? Son las fortalezas de la otra persona. Eso ocurre en el matrimonio, como estás diciendo, y viceversa. Por lo tanto, es importante desarrollar los dones y las habilidades que Dios nos dio. No tenerlo ahí guardadito o enterrados. Cuando usamos para la extensión de su reino, estamos glorificando y honrando el nombre de Dios, ¿no? Todo lo que hacemos es para Dios, no para nosotros. Todo se trata de Él. Así que bueno, yo por lo menos le doy gracias a Dios por lo que puso en mi vida y poder ponerlo en sus manos, a su disposición, para que Él lo use para extender su reino. Es así, mirá, Tere, acá en un principio hablábamos del rechazo. Bueno, mi mamá me quiso abortar 3 veces y pude comprender, y Dios me lo hizo ver, cómo me guardó estando yo en ese momento en el vientre de mi madre, cómo Él me quiso y cómo me guardó. Y ahí donde yo empecé a formar mi identidad como hija de Dios, cuando Él me mostró cómo me protegió. Y ahí también voy entendiendo que todas las saetas de fuego que pueda lanzar Satanás en contra de mi vida no van a poder hacer nada. Me van a llegar, me van a abollar un poquito, tambalear. Pero hay un propósito de Dios para mi vida, esto que hablabas hace un ratito, que no te destruye, que no me puede destruir hasta que yo no cumpla por lo cual Él me creó, porque si no me hubiera destruido estando en el vientre de mi mamá. Entonces, cuando vienen todas esas saetas de fuego, Dios me hace recordar ese momento que te protegió, que me protegió, que me guardó. ¿Qué me puede hacer este simple mortal teniendo la protección de Dios en mi vida? Tal cual. Y como siempre decimos, todos tenemos fecha de vencimiento. Pero dadas por Dios, no por... No, olvídate. En este tiempo también nosotros tenemos que orar para que se nos sea revelada nuestra identidad como hijos, amados, escogidos desde la eternidad. Y yo siempre lo comparo esto como si fuera una cartera de Dios, ¿no? Donde están las piedras preciosas. Y ahí nacimos cada uno de nosotros. Somos esas piedras preciosas. Cuando llegamos a Cristo somos como una roca. Entonces, cuando estamos en las manos de Dios y entregamos nuestro corazón a Dios, Él empieza a pulirnos y se empieza a ver esa joya preciosa que somos cada uno de nosotros, con ese valor inmenso que le costó la vida a Cristo. Y ahí donde, cuando empezamos a entender todas estas cositas, empezamos a tener esa imagen que realmente Dios formó en nosotros, ¿no? Y empezamos a descubrir el potencial que Dios puso en nuestras vidas para comenzar a experimentar esta nueva vida en Cristo Jesús.
nuestro pasado no va a definir nuestro futuro, porque nuestro pasado está cargado en la cruz del Calvario. Quedó ahí. Hoy tenemos si yo dejo mi pasado en la cruz del Señor, tengo un presente y un futuro de bendición. No solo para mí, lo más importante es que yo le dejo un legado de bendición a mis hijos, a mis nietos. Generaciones. Para Y es generacional, porque Dios es un Dios que se mueve Sí. a través de generaciones. Entonces lo que tenemos que sanar es nuestras heridas del pasado para tener este futuro brillante que tenemos enfrente nuestro y, como decimos, y empezar a escribir estas páginas, ¿no? Ahora, ¿cómo yo me sano? Confesando lo que yo sé. Y cuando hay muchas veces que yo solito no puedo, hay un hermano, un líder, un pastor en el cual vos le tengas confianza, vas y lo charlas. Y Pedimos ayuda. Pedimos ayuda y ese hermano nos va a poder ayudar a poder sanar esas heridas de nuestro corazón. Y desde hoy podemos escribir esas páginas en blanco con fecha, podemos escribir las metas, los sueños, o el trabajo, la familia que nosotros queríamos formar. Que esta nueva identidad que hay en nosotros nos afirme más en Cristo y podamos empezar a cumplir los propósitos de Dios por los cuales fuimos creados. Dios obrará progresivamente en nuestro ser y comenzamos a ser y a vivir a la forma de Cristo, y esa forma deformada que teníamos antes de conocerlo a Él se va a empezar a pulir y vamos a empezar a formarnos a la esencia y a la forma de Cristo, ¿no? Y esto lo vemos en Efesios 1, todas las características que Dios puso en cada uno de nosotros. Si vos tenés tiempo, que nos estás escuchando, léete Efesios 1, que ahí te dice lo que somos nosotros para Dios y los privilegios que tenemos por ser sus hijos. ¿Querés darnos algunos? Bueno, alguna de las cosas que dice es que tenemos una nueva identidad, que somos bendecidos, que somos redimidos, perdonados, amados, aceptados, y hay una promesa de pasar toda una eternidad con Dios. Y con También Cristo. dice en otros pasajes que Sí. nos dio sabiduría, que nos da entendimiento, que nos da sus planes a conocer sus planes, que somos partícipes de esa herencia y que somos sellados por el Espíritu Santo. Y ese sello es nuestra garantía de que todo nos va a ir bien. Tal cual. Ahora, no es que no voy a pasar por situaciones, pero tengo la certeza y la seguridad que Dios va a obrar siempre a favor nuestro favor, nuestro. porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y vos viste que los políticos, qué sé Sí. yo, tienen asesores de imágenes. Sí. Y que los visten, Sí, les sí. dan una personalidad, les dicen cómo tienen que moverse, cómo Sí, tienen que hablar. hablar, sí. ¿Quién es nuestro asesor de Sí. imagen? Cristo, con ese Entonces, brillo. cuando yo quiero salir, quiero hacer, voy a mi asesor de imagen, que es Cristo Jesús, le digo a él lo que me está pasando y él me va a decir cómo tengo que hablar, cómo tengo que actuar, cómo tengo que decidir, cómo tengo que vestir, la familia que voy a formar, los planes y los proyectos que tengo Está todo, para el está todo en futuro. el manual escrito por él. Y todo me lo va a decir Sí, él. No necesito sí. ir a buscar a ninguna parte, nada, porque nuestro asesor de imagen Sí. perfecto es Cristo Jesús, que nos va a llevar a la esencia por la cual fuimos formados en el corazón de Dios. Tal cual, hermoso, hermoso, sí. Las promesas que tenemos, y como vos decías, ¿no? Me quedó lo del cuadernito de escribir, que bueno, podamos ponerlo, si nunca lo hicimos, que podamos comenzar a escribir esas promesas y bueno, todo esos sueños que hay en el Mirá, corazón de Dios y que puso en nosotros también. Uno de los sueños Sí. míos cuando yo me empecé a congregar era que hicieran una apertura en la costanera del verano, Sí. un grupo cristiano. Sí. ¿Y vos qué crees que pasó? En una temporada vinieron, hicieron una apertura, un grupo cristiano, una temporada Mirá. acá. Así que no te limites No a hay soñar. nada, hay que soñar en grande. Soñá en grande, En grande. llevarlos a la mano de Dios, que Sí. si están dentro de la voluntad de Dios, en el tiempo oportuno, Sí. Dios los cumple. Sí. Así que bueno, como siempre le dejamos el Jeremías. Jeremías 29:11, por ahí lo estaba acá
leyendo y bueno, hermoso, y va con esto, ¿no? Esta promesa de yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y de bendición para darles un futuro lleno de esperanza. Así que, queridos oyentes, hay un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bendiciones. Estás solo a nada, a una oración. Estás solo a sentarte, como yo digo a veces, me siento a la mañana, pongo el equipo de mate y me siento a charlar con Dios, me siento a charlar con el Espíritu Santo, como la persona que son, y le cuento, me pasa esto, me gustaría aquello, otras cosas las escribo. Diría mi amiga Lorena, Anita está siempre escribiendo y siempre regalando cuadernos. Sí, es la verdad, a mí me gusta escribir mucho y me gusta leer cada tanto lo que escribo y ver cómo Dios... Reafirmar la... Y se cumple lo que dice Efesios, ¿no? Que Dios nos bendice con toda bendición espiritual, ¿no? Y que somos bendecidos mediante la obra de Cristo. Y yo eso lo pude vivir. Dios me ha dado una familia hermosa, unos hijos hermosos, una familia de la fe preciosa. Me ha hecho tantos regalos y ha cumplido tantos sueños en mi corazón, que cómo no creer que Dios va a cambiar y transformar mi vida con lo que ya ha hecho. Y bueno, Él es mi asesor de imagen, así que te invito en esta tarde que Jesús pueda ser el asesor de imagen de tu vida y que puedas tener esa identidad en Cristo, que es esa identidad perfecta, con un valor que es su Hijo amado, es Cristo. Es Cristo lo que pagó para que vos, hoy y yo pudiéramos tener esta identidad perfecta en Él. Hermoso. Bueno, hasta la próxima. Los saludamos, que sean muy bendecidos y esperemos que lo que compartimos en esta tarde pueda llegar a sus corazones, que el Espíritu Santo los redarguya y que cada uno de ustedes pueda ser sellado esta palabra con el Espíritu Santo y puedan entender que somos a la imagen de Dios y que hay soplo de vida de parte de Dios en nuestra vida. Tal cual, y yo también quiero dejarles esta palabra de que podamos vivir esta nueva identidad en Cristo con gozo en nuestro corazón, gozo y esperanza, sabiendo de que hay un futuro glorioso para cada una de nuestras vidas, si ponemos a Dios en primer lugar, si nos aceptamos, nos valoramos y pedimos perdón. Era fundamental, ¿no? Perdonarnos a nosotros, sacarnos cualquier raíz amarga que hay en nuestros corazones de daño que nos pudieron haber hecho. Y Dios va a hacer la otra parte, de darnos esa identidad, de trabajar en nosotros, si se lo permitimos. Y viviremos esa vida en abundancia que Dios tiene para cada uno. Así que yo también les dejo mis cariños, mis saludos y una bendecida semana que pasen.